Cuando quieras. Va. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes, las compañeras que han venido a participar en este evento sobre feminismo campesino y popular. Agradecer también la participación de tanta gente que se ha apuntado a este foro, más de 170 personas creo, pero que no sé si todas han sido posibles, tienen posibilidad de poder entrar al Zoom, dadas las limitaciones que también a veces nos ponen estos formatos digitales. Pero bueno, como se va a grabar, creo que van a tener mucha gente oportunidad de poder escuchar las diferentes intervenciones de todas las panelistas que tenemos aquí presentes. Queríamos dar inicio a este foro sobre el feminismo campesino y popular. Os voy a presentar a cada una de las panelistas. Tenemos por un lado a Guadalupe Esquivel, que viene de El Salvador. Ella es integrante de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de la Región Central El Salvador, FECORACEM, y productora. Luego tenemos también a Nadia Ayuso, del País Vasco, de Txaldeko Emakumeak, productora también de verduras y también elabora conservas y mermeladas. Por otro lado, tenemos a Mireia Vidal, que la tenemos aquí en el campo, trabajando, la hemos pillado trabajando. Y ella es secretaria general de la Coordinadora Camperola del País Valencià, COAG, miembro de la Ejecutiva de Juventudes Agrarias de COAG y productora y elaboradora del proyecto agroecológico Les Marietes Arteco. Tenemos también desde Nicaragua a Yolanda Arias. Yolanda Arias es miembro de la Asociación de Trabajadores del Campo, pero también viene aquí como panelista para hablar sobre el feminismo campesino y popular desde la Articulación de Mujeres de la Vía Campesina Internacional. Yasmín López, que tenemos desde Honduras. Yasmín, coordinadora general del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina de Honduras, CODINCA, y también productora. Y por último, Adriana Mesadri, desde Brasil, que es coordinadora continental de la Articulación de Mujeres de la CLOC, la Vía Campesina, y del movimiento, integrante del Movimiento de Mujeres Camponesas. Buen día, boa tarde, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Queríamos iniciar este espacio, nos hubiera gustado que hubiera sido de forma presencial y teneros a todas cerca para poder intercambiar y compartir así presencialmente los saberes y conocimientos de todas las mujeres, pero esta crisis sanitaria lo que nos está haciendo es buscar nuevos formatos para poder seguir trabajando y poder difundir nuestras luchas. Entonces, a pesar de todo, a pesar de estas distancias, tenemos estas herramientas que nos permiten poder conocer y seguir manteniendo la articulación entre las diferentes organizaciones de todos los países. También nos permite el hecho de no ser presencial poder llegar a más gente. De hecho, creo que muchas de las personas que nos están escuchando de diferentes países del mundo. Así que dentro de lo malo, pues bueno, llegaremos a más gente a través de estos nuevos formatos. No quiero quitar mucho tiempo porque tenemos el tiempo bastante limitado. Entonces, la metodología de trabajo va a ser, primero cada una de las panelistas va a participar 10 minutos. Una vez que hayan terminado todas las intervenciones, las personas que nos están escuchando que quieran hacer preguntas, por favor, que lo hagan a través del chat o a través del Facebook Live.
recogemos toda esa información y luego, una vez terminen las intervenciones, hacemos las preguntas a las personas que correspondan, o si es para todo el mundo, se las hacemos a todas las panelistas. Voy a dar la palabra a cada una de las personas. Cuando termine esa persona ya entraré nuevamente yo para dar la siguiente palabra. Y nada, pues gracias a todas por estar aquí presentes y ojalá pues nos sirva para intercambiar, construir y fortalecer la lucha de todas las mujeres campesinas. Voy a dar la palabra ahora mismo a Yasmín López, de Codinca, Honduras. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos y para todas. Muy contenta y agradecida por la invitación a este espacio. Yo voy a comenzar diciendo de que una de mis actividades favoritas que me encanta mucho es la producción la producción agrícola y que tiene que ver con los granos básicos, pero también un poco con las hierbas, con el jardín botánico. Sin embargo, en este momento tengo una tarea bastante fuerte que es coordinar a nivel nacional a Codinca y también tengo la tarea de coordinar la articulación de mujeres de la Vía Campesina Honduras. Entonces tengo dos tareas de militancia bastante arduas en este momento y pues estar a tiempo completo con la parcela es un poco imposible. Pero bueno, siempre conectadas con la producción misma y en ese sentido, pues Codinca su trabajo lo centra en la defensa de los derechos humanos de las mujeres campesinas, indígenas y garífonas. Es precisamente desde allí donde tiene toda una estrategia de trabajo de los derechos de las mujeres, pero también de la producción, como es la soberanía alimentaria. No abandonamos la reforma agraria, por supuesto, que es una demanda concreta al Estado, la defensa de la tierra y el territorio, y la lucha por acceder a los bienes comunes y la defensa como tal, ¿verdad? Entonces, desde ahí se centra el trabajo organizativo también de Codinca. Hacemos todo un trabajo de la recuperación de los saberes ancestrales, como es seguir construyendo esa gran estrategia de la agroecología, el papel que jugamos las mujeres para reivindicar los derechos, pero además para la producción y principalmente en la soberanía alimentaria y en la agroecología. Ahora mismo, desde ahí, trabajando también este gran enfoque que es el feminismo campesino y popular, para lograr mejores apuestas políticas de las mujeres, pero además para ir construyendo la autonomía y el poder de las mujeres como tal. Entonces, es justamente desde ahí que se centra Codinca y toda esa experiencia que hemos venido aportando también a la articulación de mujeres, ¿verdad? Como país. ¿Cuáles son esos grandes desafíos a los que Codinca se ha enfrentado para venir fortaleciendo todo este gran trabajo de reivindicación de derechos? Bueno, 10 minutos no sería suficiente para decir lo que hacemos y cómo nos fortalecemos y también nos llenamos de energías positivas, de energías para seguir defendiendo derechos en un país que nos enfrentamos en primer lugar a un gran desafío que es la falta de institucionalidad que tiene el Estado hondureño. Después del golpe de Estado en Honduras sufrimos todo un retroceso del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Desde entonces se han venido aprobando una cantidad de leyes, de un marco legal que más allá de convertirse en garante de derechos, es un violador de derechos humanos, precisamente porque no en ninguna de esas propuestas de leyes se habla de esa sujeta de derecho, como somos las mujeres, de ese ser social y del aporte, que no solamente hacemos un aporte de cuidar a otros y a otras, porque también en el marco de la pandemia quedó evidenciado que las mujeres hemos jugado históricamente un papel de cuidadoras, cuidamos
al vecino, cuidamos a la pareja, cuidamos a los hijos, a las hijas, cuidamos a nuestros perros, a nuestros gatitos, pero a nosotras, ¿quién nos cuida? Entonces es como sí ha aumentado el nivel de las tareas del hogar de cuidado sobre los hombros de las mujeres, y eso es una cosa histórica en el mundo como tal. Entonces, pues precisamente en este escenario al cual nos enfrentamos, pues ha quedado más que evidenciado que, digamos, somos nosotras las que le seguimos dando vida a la economía del país, pero también del mundo, porque cuando cuidamos a otros y a otras, también le cuidamos el bolsillo a quienes deciden, porque realmente deciden por nosotras. Últimamente han aprobado una ley que queda completamente prohibido, en el que nosotras no podemos hablar ni siquiera de la despenalización del aborto. Las pastillas de emergencia también fueron privatizadas. Las mujeres no podemos hacer uso de este derecho. O sea, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres pasaron a decidirlo los diputados y diputadas que están en el Congreso Nacional. Es decir, nosotras hacemos una defensa de tierra y territorio, pero también pasa porque yo defiendo mi propio territorio, que es mi cuerpo. Y en ese sentido, pues las mujeres en Honduras seguimos siendo objetos, seguimos siendo un campo de batalla para todos aquellos, porque no es solamente por el marco legal. Después de toda esta situación de pandemia, han aumentado los casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres, y el aborto y el embarazo precoz. Hay muchas niñas en Honduras embarazadas, y más en los lugares, es un país altamente militarizado. En ese sentido, podemos decir que tenemos muchos de los lugares donde hay más presencia militar, es donde más niñas con casos de embarazos precoces hay. Entonces, por eso para nosotras es difícil que en un país tan militarizado digamos que nosotras estamos seguras. Honduras está demostrado a nivel internacional que es uno de los países más peligrosos del mundo para hacer defensa de derechos humanos. En ese sentido, ¿cómo hemos venido enfrentando todas estas dificultades? Bueno, nosotras seguimos colocando en la palestra pública y en todos los espacios donde podemos la defensa de los derechos humanos permanentemente, a través de campañas, a través de foros, a través de todos los espacios que sean necesarios, y a través de propuestas, porque nosotras hemos creado propuestas para que las mujeres puedan accesar a créditos, puedan accesar a tierra, puedan accesar a los bienes que garantizan crear esa autonomía económica de las mujeres, y que vayan y que realmente puedan incursionar en un espacio de que puedan ir reduciendo todas esas situaciones de desigualdad que las mujeres nos enfrentamos. Sin embargo, como dije, uno de los grandes desafíos es que el Estado no se ha convertido en un Estado de derecho. Más allá de eso, es un Estado violador. Y, por ejemplo, ya tenemos 6 años de liderar la ley de crédito solidario para las mujeres del campo y no ha pasado nada. Ahí está solamente aprobado el marco legal, pero no se ha organizado un fideicomiso para que las mujeres finalmente puedan accesar al financiamiento. Nosotras como organizaciones, con la ayuda de donantes de otros espacios que nos han apoyado con recursos, pues hemos organizado iniciativas económicas, las parcelas campesinas agroecológicas. Hemos venido colocando toda una propuesta de desafiar también al sistema, porque el que nosotras todavía produzcamos, sigamos produciendo saludablemente y sigamos apostando que la medicina alternativa también es parte de la construcción política ideológica de una organización, pues también es desafiar al sistema. Bueno, hemos venido colocando leyes para el respeto y de la violencia hacia las mujeres, igual una política de salud, porque Honduras tampoco tiene un sistema de salud que garantice ese derecho. En ese sentido, hemos venido colocando todo un proceso de crear el poder de las mujeres para que también
logren sacar esa voz, que tienen esos derechos de participar también en cualquier espacio donde puedan exigir el cumplimiento de sus derechos, pero también cómo logramos colocar ese poder que las mujeres tenemos frente en otros espacios cuando somos mixtos. Entonces es eso, cómo lo hemos venido enfrentando, pues justamente colocando la lucha de las mujeres y colocando el papel de las mujeres que sea mucho más visible. ¿Cuáles han sido mis principales resistencias para mí? Mi gran aprendizaje con las mujeres del campo es precisamente toda esa fuerza que llevamos de lucha, de expresar lo que sentimos a través de la música, de los poemas, de todo ese proceso que significa ser mujeres, y que las mujeres damos alegrías, pero también damos mucho aporte a la economía de cualquier país y del mundo entero. Entonces, eso para mí es como ese gran aprendizaje que me dejan las organizaciones, y principalmente cuando estamos en los territorios, que es mucho más bonito compartir con las familias campesinas que a través de una videollamada virtual, ¿verdad? Entonces eso es mucho más valioso, tener la oportunidad de convivir con las mujeres, con las plantas, con los animales y con el territorio mismo. Así que yo agradezco, espero no me haya pasado de los 10 minutos. Gracias, Yasmín. Ha sido, vamos, breve y concisa. 10 minutos justo. Gracias, porque es muy difícil, realmente, como tú decías, es muy difícil en 10 minutos hacer un diagnóstico, una valoración sobre todo lo que estáis haciendo, el contexto tan complicado de Honduras y todas las resistencias que tenéis y todas las propuestas que estáis planteando. O sea, y realmente queda muy corto 10 minutos para poder expresar y ver todos los avances que habéis hecho como organización, ¿no? Codinca. Si queréis, pasamos a Mireia Vidal, desde Valencia. Si quieres, te damos la palabra. Buenas, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, sí. Vale. Pues buenas tardes a todas y todos. Y pues lo primero, daros las gracias a la organización Mundubat por este espacio para compartir, ¿no? Y para conectarnos en estos momentos en los que no nos podemos ver presencialmente, ¿no? Respecto, bueno, yo soy Mireia Vidal, soy productora y elaboradora en el proyecto agroecológico Les Marietes Arteco. Mis cultivos son viña, olivos, almendros, frambuesas y moras. También elaboramos conservas artesanas y proporcionamos a otros compañeros y compañeras soluciones cuando tienen excedentes de producción que no pueden sacar a la venta. Y también hacemos venta directa de nuestra producción y de la de otros compañeros en nuestra tienda en un mercado municipal en Valencia, ¿no? Mi organización es la Coordinadora Camperola del País Valencià. COAG está dentro de la Confederación COAG. Y dentro de la coordinadora Camperola estoy ahora mismo en el puesto de secretaria general, ¿no? Básicamente me encargo pues, de ser la cara visible de mi organización, de tratar de negociar con administraciones, etc. Y todo lo que hace la cabeza visible, ¿no? Aunque sí que tratamos de trabajar de una forma más asamblearia todos los compañeros, ¿no? Mis dificultades como productora pues han sido varias y diversas y compartidas supongo que con el sector más joven, ¿no? Yo tengo 31 años y soy un perfil, diríamos, unicornio, ¿no? No hay muchas mujeres jóvenes que estén dedicándose a la actividad agraria en lo que viene siendo el Estado español. Y
pues eso no, muchas veces supone una falta de credibilidad, casi siempre una invisibilidad, ¿no? Y ya compartido con mujeres de otras generaciones, una de las cosas que más se da es que muchas veces las mujeres son las dueñas de la tierra, pero quienes son los titulares de la explotación agraria son los hombres, son sus maridos, sus hermanos, y se considera que su trabajo como campesinas o como agricultoras en el campo es una extensión de sus labores de cuidados, ¿no? Así que si cuidan las ovejas, las vacas, los campos, o si cocinan y conservan los alimentos que se producen, se considera una extensión de las labores del hogar y no es propiamente su trabajo. La mayoría no cotiza en la seguridad social, por lo tanto luego no puede tener una jubilación digna, no puede, cuando hay una situación de separación o de divorcio, se queda sin recursos, ¿no? Mientras que es el que ha sido el titular de la explotación quien se queda con todo. Sí que es cierto que se generó una normativa en 2011 de titularidad compartida, pero que permitía que las mujeres y los hombres que fueran familiares en primera línea, bien matrimonios, hermanos, madre y hijo, padre y hija, fueran cotitulares de la explotación, pero hoy en día han pasado 10 años y apenas hay 777 explotaciones en todo el Estado español en este régimen, y se debe a que es una normativa que ni es eficiente, ni siquiera las propias administraciones saben cómo aplicarla, no hay información suficiente sobre ella, ¿no? Y también debemos de tener claro que necesitamos un cambio cultural, ¿no? Que el patriarcado nos sigue atravesando a todas. Como mujer dentro de la estructura de mi organización, pues somos pocas las mujeres en todo el Estado español que estamos en un cargo representativo al nivel en el que estoy yo. Es cierto que he tenido mucho apoyo de mis compañeros y compañeras más jóvenes, no tanto de los sectores más mayores. Se impugnó pues, entre otras cosas, se impugnó la ejecutiva porque no querían que hubiera al frente una mujer joven, ¿no? Y esto es algo que no solo lo vivo yo, que lo viven muchas otras compañeras dentro de las estructuras agrarias, y teniendo en cuenta que nuestra organización es una de las que más claro tiene las cuestiones de feminismo. No hablemos de otras organizaciones agrarias que tienen otro tono político, ¿no? Directamente dentro de bueno, aquí hablamos mucho de romper el techo de cristal, es un problema que hay ya no solo en las organizaciones agrarias, sino de manera generalizada, aunque cierto es que aquí el sector está muy masculinizado. En las cooperativas agrarias, que es en las que se vende nuestra producción, apenas hay mujeres que son socias, apenas es el 25%, y no porque no sean dueñas de la tierra, sino por esto que comentábamos antes de la situación de ser dueñas de la tierra, pero no titulares de las explotaciones. Y dentro de las rectoras de las cooperativas, apenas el 11% de cargos representativos en las rectoras de las cooperativas son mujeres a nivel de todo el Estado. Por lo tanto, estamos ampliamente infrarrepresentadas. Esta sería una de las situaciones más graves que estamos viviendo. No podemos tomar decisiones sobre cómo se vende, sobre qué se cultiva. Prácticamente no somos dueñas de tomar decisiones sobre nuestras tierras o sobre los productos que producimos, cuando sí somos titulares, ¿no? El cómo tratamos de hacer frente desde nuestras organizaciones es sobre todo dando información, trabajando por el empoderamiento de mujeres, denunciando la situación de manera pública y tratando de que las administraciones apoyen más la incorporación de mujeres al campo, a las actividades agrarias.
pero sobre todo el trabajo lo hacemos entre nosotras, ¿no? El apoyarnos las unas a las otras, no sentirnos tan solas, tener espacios en los que solamente participen mujeres, que no sean mixtos, en los que podamos hablar de cosas que muchas compañeras hoy en día todavía no se sienten libres de hablar delante de muchos compañeros, o sobre algunas agresiones que estamos sufriendo y que los compañeros no ven que nos están agrediendo, ¿no? Así que tratamos sobre todo pues eso, de conseguir una visibilidad, de apoyarnos entre nosotras y de presentar propuestas también a nivel administrativo. También es muy importante para nosotras tratar de fortalecernos en los pueblos, porque aquí estamos sufriendo otra pandemia, ¿no? Aparte de la COVID, que es la despoblación. Cada vez hay más desmantelamientos de servicios en los pueblos, por lo tanto, tratamos de luchar porque haya los mismos servicios en los pueblos que en la ciudad. Estamos viviendo de una manera, se está legislando de una manera urbanocéntrica, no solamente pensando en la vida en las ciudades, sino en la vida en los pueblos. Y el desmantelamiento de los recursos en los pueblos hace que muchas mujeres opten por abandonar sus pueblos e irse a la ciudad, ya que allí van a tener escuelas para los niños o van a tener médico, y aquí en muchos pueblos pues están desapareciendo por esas circunstancias, ¿no? Y esto también hace que en muchos pueblos haya situaciones de violencia doméstica que se perpetúan porque las compañeras no tienen a dónde dirigirse ni cómo ser apoyadas, ¿no? Así que también tratamos de formar a las compañeras para ser agentes de género en el ámbito rural, ¿no? Y estas son un poco cuáles han sido las principales resistencias, pues son lo que os hemos estado comentando, tanto el desmantelamiento de los servicios, la desaparición de los pueblos y la cultura patriarcal que a todas nos atraviesa. Gracias, Mireia. Creo que has puesto encima de la mesa bastantes elementos interesantes para profundizar, ¿no? Que igual después, cuando terminemos todas las exposiciones, podemos entrar en ellos, ¿no? Todo el tema de revitalizar los pueblos, todo el tema, no solamente el tema de la anterior, la de Honduras, la compañera de Codinca era una organización de mujeres, sin embargo, en organizaciones mixtas también, las resistencias que hay también y las dificultades que tienen las mujeres para poder participar y estar en las mesas participando, etcétera, ¿no? Hay bastantes resistencias también en organizaciones mixtas. El tema del sector que está bastante masculinizado, y creo que hay bastantes elementos clave que probablemente después de las exposiciones podemos profundizar en ellos, ¿vale? Si te parece. Pasamos a la siguiente intervención con Guadalupe Esquivel de FECORACEM, El Salvador. Ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Esquivel. Soy miembro de FECORACEM y a la vez de la Vía Campesina El Salvador. Como decimos, mi principal actividad quizás en lo productivo, que eso es en el poco tiempo que saco libre, ¿verdad? De mis actividades organizativas, pues producimos en pequeñas parcelas maíz, frijol, yuca, tenemos plátano, guineo, es para el consumo de la familia, ¿verdad? Son pequeñas parcelitas en las que logramos tener esos cultivos, algunas hierbas aromáticas, hierbas medicinales, porque siempre tratando de mantener esos saberes que impartieron, ¿verdad?, mis ancestros en las hierbas curativas, en las medicinas alternativas que son un apoyo para nosotras las mujeres.
una de las cosas que también decimos que hacemos, que no nos queda con mucho espacio, es ser parte de la Comisión de Género de FECORACEN, ser parte de diferentes espacios donde estoy como FECORACEN, ¿verdad? Siempre impulsando los derechos de las mujeres. Eso pues no me da como mucho tiempo para mis cultivos, pero sí, ¿verdad? Son parte de mi día a día y desde mi organización. Venimos luchando desde el 85 en FECORACEN, que nació con la reforma agraria, el espacio por las mujeres, el derecho de las mujeres y la organización de mujeres. Contamos acá con 16 grupos ya organizados de mujeres que no son solo mujeres socias de las cooperativas, porque una dificultad grande es que cuando las cooperativas se formaron, FECORACEN es una organización mixta de hombres y mujeres, entonces la mayoría de socios fueron hombres y creada por hombres y para los hombres. Y cuando estos fallecían, la mujer podía optar a ser parte de esa cooperativa porque dejaba el espacio, ¿verdad? Pero esto ha ido aumentando el espacio para las mujeres gracias a la lucha que llevamos desde la organización. Nuestra labor es siempre hacer visible el trabajo que las mujeres representamos, el aporte de las mujeres a la productividad, a la economía, a la organización, al cuidado, ¿verdad? Desde la organización lo que hicimos es esa lucha. Formamos, capacitamos, acompañamos a estas mujeres que por tiempos han vivido bajo el yugo del patriarcado, ¿verdad? Que no eran visibles sus aportes, no se visibilizaba ese empeño de ser mujeres y todo el cuidado. El trabajo reproductivo no era valorado. Y nuestra lucha es que sea valorada ese espacio, ese trabajo que se da como mujeres, ¿verdad? Estamos trabajando también desde los huertos familiares, desde la agroecología con mujeres, porque bien sabemos que como mujeres somos mejores administradoras, mejores llevadoras de la soberanía alimentaria, porque quien enfrenta las dificultades en el hogar somos las mujeres, ¿verdad? Si el dinero que el hombre no lleva no alcanza, ¿quién ve que alcance? Las mujeres, ¿verdad? Entonces, desde nuestra organización, esa labor es luchar porque estas mujeres se empoderen, se conozcan y empoderarlas económicamente. No las empoderamos llevándoles dinero ni una cuenta bancaria. Las estamos empoderando dándoles herramientas de saberes, herramientas que les ayuden a desarrollar esas actitudes que tienen de organización, de hacer sus pequeñas actividades económicas, ¿verdad? Y donde primeramente ellas se conozcan y se valoren. Porque uno de los papeles primeros que tenemos como organización de mujeres FECORACEN Vía Campesina es que las mujeres nos amemos y nos conozcamos principalmente. Saber que como mujeres nuestro territorio tenemos nosotros que decidir sobre él y poder aportar también a la comunidad, a la cooperativa, al hogar, pero que también tenemos nuestro espacio y tenemos el derecho de ser respetadas y que nos den nuestro espacio organizativo. La otra cosa es, ¿qué dificultades enfrentamos nosotros las mujeres? Dificultades de nuestro día a día son las escasas oportunidades que tenemos como mujeres para la producción, para tener acceso a tierra, porque en El Salvador, ustedes saben, son 22,000 kilómetros cuadrados, donde no hay espacios para mujeres que tengamos acceso y control de tierras, ¿verdad? Con vocación agrícola. Apenas y tenemos unas parcelas para tener nuestra casa y un patio para tener nuestras cosechas. Si acaso hemos logrado obtener tierras donde son barrancos, tierras infértiles, pero que en nuestras manos hemos logrado fertilizarlas. Otra de las dificultades grandes que enfrentamos es que nuestras políticas y leyes que tenemos en El Salvador no sean aplicadas, no se lleven a cabo. Tenemos unas leyes que es una vida libre de violencia, pero a diario nos enfrentamos a todo tipo de violencia y violaciones a nuestros derechos.
¿verdad? Estamos en organizaciones donde muchas mujeres son violentadas en su derecho laboral, ¿verdad? Acosadas sexualmente y no se puede decir nada. ¿Por qué? Porque entonces pierde esa pequeña oportunidad de trabajar y ya se queda sin un ingreso para la familia. Otra dificultad grande es que llevamos años luchando por una ley del agua, que para nosotros las mujeres el agua es la principal, el principal consumo para nuestros cultivos, nuestra alimentación. ¿Quiénes son las que buscan un cántaro de agua? Somos las mujeres. Y nos enfrentamos a que si vamos a un río a buscar un cántaro de agua, corremos el riesgo de ser violadas, de caernos y golpearnos, ¿verdad? Y seguir trabajando en la lucha de nuestras casas como nos toque, pues, ¿verdad? Otra dificultad que hemos luchado es por la ley de soberanía alimentaria. Y en el país se quiere enfrentar una ley de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque quieren implementar semilla transgénica y traernos alimentos de otro lado que no sea producido por nuestras manos. Nosotras hemos peleado porque esa ley de soberanía alimentaria vaya compuesta y que nos proteja, guardar nuestros saberes ancestrales, guardar nuestras semillas criollas, producir nuestra alimentación sana, ¿verdad? Con las nuevas metodologías de la agroecología, pero no tenemos incentivos agrícolas que nos ayuden a producir esa tierra orgánicamente o de manera agroecológica. Aquí cada día en el país se está metiendo más granos y más semilla transgénica, haciéndole ver a la gente que es mejor comprar que producir. Están induciendo a los jóvenes a que se busquen otros trabajos, otras carreras que no sea la agricultura. Nosotras como mujeres nos enfrentamos a diario en esas violaciones a nuestros derechos del agua, de la tierra, de la soberanía alimentaria, salud, educación, que a diario vivimos en El Salvador. Vivimos en un lugar, en un país donde las mujeres dicen que tenemos que acostumbrarnos a ser acosadas, acostumbrarnos a ser violentadas. Y eso no es posible. Si nosotros callamos, esto seguirá impune. En el país se ha aumentado la violencia hacia las mujeres a través de la pandemia. Y la pandemia llevó a mayor grado el patriarcado y el machismo dentro de estas mujeres, ¿verdad? A llevar la violación de niñas que han sido madres a los 12, 10, 14 años y eso queda para el Estado, queda muerto. ¿Cómo enfrentamos esto nosotros? Nosotras como mujeres organizadas hemos hecho pronunciamientos, hemos hecho coordinación con otras entidades afines a nuestra lucha para llevar piezas de correspondencia hacia el Estado. Hemos hecho marchas en días conmemorativos, ahí exigiendo se respete nuestro derecho. Se ha estado luchando porque las mujeres tengamos un espacio digno de retiro y eso se está peleando, pero no lo hemos logrado. Más ahora que se nos está poniendo más dura con el cambio de gobierno, sabemos que va a ser más dura nuestra lucha, donde nos invisibilizan como mujeres, donde quieren que callemos todas las agresiones que se nos están haciendo. Cada día mujeres son muertas, mujeres son dañadas y no podemos nosotros decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Estado mismo calla esas leyes, porque el Estado mismo lleva las autoridades. Estamos viendo que los derechos humanos en El Salvador están siendo violentados, pero para nosotros como mujeres organizadas estamos cada día implementando más formación, más capacitación sobre leyes y políticas del país y diciendo a las mujeres que ellas tienen que empoderarse, capacitarse para luchar esos espacios. Entonces, quiero decirles que nosotras acá, desde El Salvador, como mujeres organizadas, nuestra principal lucha es que seamos valoradas, que las leyes del país sean cumplidas, ¿verdad? Que tengamos tierra, una ley del agua, que es lo que nos está dañando, y los principales retos son esos, lograr que las políticas y las leyes que nos acuerpan como mujeres se apliquen y sean aplicadas desde los poderes más altos hasta los más pequeños. Lograr que las mujeres tengamos tierra con vocación agrícola. Lograr que las mujeres tengamos esa ley del agua para protegernos, porque si esta ley del agua no se da, nos privatizan el agua y no vamos a tener ni derecho a ir a un río ni derecho a abrir un pozo, porque va a ser todo pagado.
Entonces, quiero decirles que nosotros acá en El Salvador tenemos una gran lucha y nos organizamos porque una sola golondrina no hace verano. Tenemos que unirnos muchas mujeres y todos los espacios aprovecharnos para denunciar, para demandar que seamos escuchadas porque las mujeres merecemos respeto. Las mujeres somos productoras, cuidadoras, pero también tenemos que amarnos y nosotras reconocernos. Nuestro territorio se debe respetar. Gracias, Guadalupe. Sí que sé que tienes un montón todavía de cosas que compartir. Sí. Hay muchos detalles y hay mucho trabajo que habéis realizado allá en El Salvador que sería súper interesante conocer y compartir. Sobre todo el trabajo también que habéis hecho para promover la agroecología como alternativa para la soberanía alimentaria, ¿no? Donde el papel de las mujeres está cumpliendo un papel fundamental, ¿no? Entonces, pero como no tenemos tiempo, tenemos límites, probablemente después con algunas preguntas podamos profundizar en algunas cuestiones, si te parece. Ahí estamos, porque sabemos que las mujeres enfrentamos el cambio climático y la agroecología es la mejor salida en este momento. Correcto. Gracias, Guadalupe. Vamos a dar paso a la siguiente compañera, si te parece. Nadia de Chaldeco Emakumeak, desde el País Vasco. Te doy la palabra. Bueno, pues buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar, pues quería agradecer, como no, a la Fundación Mundubat por haber invitado a participar a Echaldeco Emakumeak. Es un placer para nosotras y además compartir experiencias con estas compañeras tan fantásticas, ¿no? Que nos vienen contando pues, su día a día en otros territorios. Que yo creo que estos espacios sirven un poco para, bueno, pues primero de intercambio, para que ampliemos la mirada y luego también pues para profundizar y fortalecer las propuestas que se trabajan en cada territorio. Bueno, yo me llamo Nadia. Yo empecé en este mundo a producir hace 6 años, no provengo de una familia campesina, crecí en la ciudad, pero por cosas de la vida pues decidí volver a un pueblo y hacer una instalación en el mundo rural y empezar un proyecto de producción de verduras. Intento comercializar, hacer venta directa y bueno, pues parte de los excedentes de nuestra producción pues también elaboramos en una conservera colectiva que se llama Masquillo, que desarrollamos también en una dinamización en el territorio, pues eso, para construir una conservera colectiva que pudiésemos utilizar pues los jóvenes de este valle, ¿no? Al mismo tiempo, pues pertenezco a Echaldeco Emakumeak y bueno, quería contar pues un poco cómo se ha ido articulando este colectivo. Por un lado, hace una década ya se creó el movimiento Echalde, que intentaba aglutinar a todo el movimiento campesino en el País Vasco, también a todos aquellos agentes y sectores que trabajan en la lucha por la soberanía alimentaria, defendiendo el modelo agroecológico. Y de este grupo Echalde, pues nace, o las mujeres que pertenecían a Echalde sintieron la necesidad de tener un espacio propio. Y ahí es donde nace Echaldeco Emakumeak, que es un colectivo que no tiene una estructura jurídica, sino pues que es un colectivo que venimos trabajando desde el año 2014 como grupo autónomo dentro de Echalde, como decía, y que, bueno, pues nuestro objetivo básicamente pivota en 2 ámbitos. Por un lado sería intentar incorporar la perspectiva feminista dentro de todos los espacios mixtos, dentro del movimiento agroecológico en el País Vasco, y por otro lado, pues trabajar con el movimiento feminista en el País Vasco, que aquí es muy potente, para que incorpore en su agenda pues toda la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa de los modelos agroecológicos de producción, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todas las acciones giran en torno a estas acciones, ¿no? Contagiar al movimiento feminista de la soberanía alimentaria y contagiar al movimiento campesino de una perspectiva feminista, ¿no? Y ahí vamos jugando. Bueno, nuestra organización trabaja de forma asamblearia, intentamos que las acciones todas participar en la medida de nuestras posibilidades.
Hemos hecho mucho trabajo a nivel interno de construcción, pues un poco de marcos teóricos. Nosotras aquí hemos construido más que la propuesta de feminismo campesino y popular, la hemos venido llamando agroecofeminismo, ¿no? Que era un poco lo que explicaba antes. Entonces sí que ha habido como mucho trabajo interno previo. También intentando construir, yo creo que un liderazgo colectivo. Que este proceso sirva para que las mujeres baserritarras, campesinas, productoras, nos vayamos empoderando poco a poco, ¿no? Y huir eso de liderazgos personales, que no haya alguien que nos represente, sino que que todas podamos participar pues en diferentes espacios, en diferentes charlas, dinamizando nuestros territorios, ¿no? Y aunque hasta ahora hemos trabajado de forma asamblearia, sí que hace una semana tuvimos algunos talleres, un poco repensando también la asamblea y viendo que hay que romper el mito de que las asambleas también son espacios horizontales, ¿no? Sino que dentro de las asambleas también se pueden ejercer muchas relaciones de poder, y el poder entendido también de ejercer poder sobre la otra persona, ¿no? O sea que también pueden ser espacios de opresión. Pues hicimos un taller de sociocracia donde vimos aspectos muy interesantes, ¿no? De cómo también entre nosotras podemos estar reproduciendo ese poder patriarcal que comentaba Mireia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos. Yo creo que como un trabajo muy, muy hacia adentro, pero también pues intentando contactar con la sociedad y, como decía, intentando trabajar mucho con el movimiento feminista de nuestro territorio. Así, dentro de las dificultades que como mujeres encontramos en el día a día, me he sentido bastante identificada con lo que comentaba Mireia, porque vivimos en un territorio que tiene muchas similitudes. Y claro, aquí en Europa tenemos un grave problema que yo creo que es bastante común, que es que cada día perdemos un montón de explotaciones de agricultura campesina, porque hay menos explotaciones de pequeño tamaño de agricultura campesina y están cada vez son absorbidas por la agroindustria, ¿no? Entonces, para nosotras esa es la gran dificultad y el gran reto que tenemos como movimiento campesino, ¿no? Entonces, decía esto porque unido a esto sí que vemos que uno de los retos que tenemos, o que nosotras tenemos, es el sentir que hace falta más incorporaciones en el sector agrario y con la defensa de un modelo agroecológico de producción, que sean quienes hagan las producciones, o sea, que sean quienes produzcan los alimentos. Perdona, Nadia, me están comentando si puedes hablar más cerca del micro, que la gente no está escuchando, y me están diciendo que a ver si podrías hablar más fuerte. Vale, sí. Vale, perfecto, gracias. Más fuerte, sí, lo puedo intentar. Sí. Vale, gracias. Sí, comentaba por retomar que sí que veía que en Europa estamos perdiendo explotaciones campesinas, ¿no? Y que para nosotras esto representa pues un grave problema, porque si no hay producciones campesinas que sean quienes produzcan alimentos, alguien los va a producir y va a ser la agroindustria, que para nosotros pues es el gran enemigo, ¿no? Entonces, dentro de todas las dificultades que tenemos las mujeres en el día a día, pues sí que nos damos cuenta de que una de las principales es esa falta de reconocimiento social y de visibilidad de cuál es nuestro trabajo. Yo creo que además la sociedad es que no valora lo suficiente el trabajo humano que hay detrás de la producción de los alimentos. La mayoría de la gente quiere comprar comida barata, sin mirar qué hay detrás de esa producción de los alimentos, ¿no? Y que sobre todo se producen de manera hegemónica, se producen las grandes empresas. Entonces, yo creo que si miramos cuando compramos algo, cómo está producido, nos podemos dar cuenta de que detrás de eso hay condiciones de trabajo muy precarizadas y en base a la explotación. Por poner el ejemplo, pues las mujeres que recogen fresa en Huelva, de manera que la mayoría son mujeres migradas y que además han denunciado muchas veces las indignas condiciones de trabajo en las que están. Y entonces yo creo que esta falta de visibilización y de reconocimiento es en general en el mundo campesino, pero es más profunda en el caso de las mujeres. Y también, como comentaba antes Mireia, yo creo que esto se une también esa falta de derechos, ¿no? Que muchas veces han sido negados a las mujeres campesinas y a las mujeres baserritarras, que además han estado promovidas por la propia administración.
Como ella decía, pues hablaba de la titularidad compartida, las explotaciones. Históricamente los hombres han sido los titulares de las explotaciones y esto te da derecho a cotizar a la seguridad social, por lo tanto las mujeres no lo podían hacer, te da derecho a recibir las ayudas de la PAC, por lo tanto las mujeres no lo podían hacer. O sea que ahí ha habido una discriminación fomentada por la propia administración. Y esto sigue pasando. De hecho, se habla mucho de la brecha de género de la PAC. Y tengo aquí el dato de que en la década pasada solamente el 30% de las mujeres eran perceptoras de las ayudas de la PAC, frente a un 70% de hombres. Y además, las ayudas económicas que reciben las mujeres siempre son cantidades inferiores a las que reciben los hombres, porque las ayudas de la PAC van en función de la hectárea y las mujeres siempre somos titulares de explotaciones de menor tamaño, ¿no? Aquí lo que hemos hecho también es un reconocimiento un poco a que los modelos agroecológicos se han mantenido gracias a las mujeres, por lo menos en el País Vasco, ¿no? Ese reconocimiento se ha hecho. Se creó hace unos años también el Estatuto de la Mujer Agricultora. Y como pasa con todos estos marcos legales, se crea el marco, pero si luego no lo complementas o no lo implementas con presupuesto y con programas específicos, pues se queda guardado en el cajón. Y esto es lo que está pasando en la actualidad. ¿Cómo hacer frente a todas las dificultades que tenemos? Pues yo creo que bueno, yo en mi caso, nosotras hemos optado a trabajar en colectivo. A mí coincidió, en mi experiencia personal, sí que me coincidieron los años de empezar a trabajar en un proyecto de producción y empezar a trabajar en crear una familia. Entonces decidimos que la manera era hacerlo de manera colectiva, poner en el centro también los cuidados y sentir que aunque no estuvieses en la huerta porque estabas en tu casa cuidando a tus hijos, eso era tan valioso como estar en el trabajo y por lo tanto había un respaldo colectivo. Y luego yo creo que también como reto, cómo hacer, sobre todo, pues yo creo que en estos territorios donde ya hemos visto que no hay relevo generacional, que es un problema bastante grande el que tenemos, cómo fomentar el deseo de aquellas mujeres jóvenes y no tan jóvenes para que sientan que la incorporación en el campo es una alternativa de vida deseable. Entonces, ¿cómo trabajar para eso, para que haya más mujeres que se incorporen a proyectos de producción campesina? Gracias, Natia. Buenas preguntas. Buenas preguntas, buen reto. Nos has dejado también aquí bastantes elementos interesantes, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que los contextos, ¿no? Decías tú que hay bastantes similitudes con el contexto que estaba compartiendo Mireia, más que igual que los otros contextos más de América Latina, ¿no? Pero interesante también la idea que has planteado tú, la visión de agroecofeminismo desde aquí y no tanto de feminismo campesino y popular. Entonces, me parece interesante todas estas propuestas, ¿no? Porque tampoco hay que definir todo como que todo es el feminismo campesino y popular, cada uno se identifica y lo formula y se identifica de una manera diferente, ¿no? Que no significa que esté fuera, pero bueno, cada uno lo nombra, se nombra. De todas formas, ahora vamos a pasar, gracias Nadia, pasamos ahora a Adriana y a Yolanda para trabajar, bueno, para que nos van a hablar sobre el tema del feminismo, de la construcción del feminismo campesino y popular, desde dónde surge, cómo surgió y un poco en qué fase se encuentran y las iniciativas o propuestas que se están aportando desde los diferentes países. Si queréis empezamos con Adriana. Adriana, de la Coordinadora Continental de la Articulación de Mujeres de la CLOC, la Vía Campesina, y después pasamos con Yolanda.
Ariana, Bueno, creo que las compañeras ya nos han dado bastantes elementos, ¿no? Que un poco conceptualizan un poco el concepto del feminismo campesino y popular. e com certeza cada um vai trazendo muitos elementos importantes. Nesse aspecto, creio que cada parte tem um processo, não? Então, eu vou a responder algumas perguntas que enviaram, mas depois, também junto com isso, trabalhando um pouco essa questão do feminismo campesino e popular. Eu creio que a nível de América Latina, como se diz, de la CLOC, enfim, viemos debatendo estes temas há um tempo e a luta das mulheres aí vem trazendo muitos desafios que começou primeiro com a questão da paridade de gênero, em las lutas, em la organização aí, em todas as organizações e a articulação de CLOC Via Campesina em Latinoamérica. Então, nesse aspecto, também a questão das semilhas e as mulheres com esse papel importante de guardianas de semilha, de curadoras de semilhas e também da questão da soberania alimentária aí, e a produção de los alimentos para sua família, comunidade, enfim, toda essa questão importante que também temos discutido e temos muitas experiências em todas as partes. Nesse aspecto, também trazendo bastante essa questão da violência, basta de violência hacia as mulheres, que é um tema que vemos trabalhando há bastante tempo. No processo continental também fomos desenvolvendo esse debate em um processo que sem feminismo não há socialismo, porque acá discutimos muito forte todos os debates, enfim, a construção que temos das lutas campesinas e populares, enfim. E depois, aí foi 5º Congresso, me parece, de la CLOC, na Assembleia de Mulheres, e agora, no final, que hicimos no ano passado, na Assembleia de Mulheres, em Congresso de la CLOC, com o feminismo construímos o socialismo. Então, nesse aspecto, também que a luta das mulheres é muito importante na construção do conjunto do movimento. E também trazendo bastante força aí nas lutas de denúncia contra as transnacionais e o papel que jogam em toda essa questão da produção de commodities e que não é a produção de los alimentos que, na maioria das vezes, a população consome em locais, sim, são exportados para outras partes do mundo. Então, nesse aspecto, a questão da igualdade entre as trabalhadoras por dignidade, aí vários aspectos já vieram em as companheiras que falaram anteriormente. Então, temos o desafio forte também agora de estar trabalhando. Começamos ayer uma jornada de formação. O tema deste mês é Reforma Agrária e Soberania Alimentar. Depois, mês que vem, teremos 3 jornadas com Capitalismo, Patriarcado e Racismo, e em maio, Feminismo Campesino e Popular. Então, estamos com o desafio dessas jornadas continentais de formação para fazer e profundizar o debate do feminismo campesino e popular, também as organizações como estão construindo, em articulações tanto em los países como a nível das regiões, que é Sudamérica, Caribe e Centroamérica, que fazem parte deste processo. Então, com muita força aí, também dialogando com a realidade de onde vivimos, toda essa questão da pandemia, que já disseram, de certa forma,
onde as mulheres têm quádrupla jornada de trabalho, porque aí se fortalece ainda mais, como dizia Guadalupe e as demais, a questão do patriarcado, do machismo e todo. Aí, por exemplo, no cuidado com os ninhos e também a sua educação, que agora temos que dar classe na casa e todo, a produção de alimentos e políticas para produzir alimentos saudáveis e conseguir vender com a pandemia se torna cada vez mais difícil. A questão de acesso aos alimentos, aqueles que não produzimos nós outros em las fincas, em las unidades de produção, como também acessar, ter recurso para acessar, que está muito ligado com a soberania alimentar das famílias, das comunidades, enfim, dos grupos campesinos e trabalhadores de modo geral. Sabemos que 70% dos mais pobres do mundo são mulheres, e aí, com a pandemia, a questão está muito mais forte todavia. A questão da violência, que já foi falado de certa forma, que está muito forte também. Por exemplo, em Brasil, morta por dia em torno de 6 mulheres. Então, toda essa política que temos acá também, na América Latina, complicada. Vou falar um pouquinho de acá de Brasil. Já passamos 300.000 mortos com a pandemia. A segunda volta está muito mais forte. O sistema de saúde público e privado está colapsado. Não há as vacinas como 2% com a segunda dose. Então, as vacinas também não se está fazendo com força como se deveria. E tampouco as políticas públicas para produzir alimentos, como falava. Então, se está destruindo, por mais que há propostas, o presidente veta e tudo isso. A questão forte da volta aqui, vivimos de hambre, e acredito que em toda a América Latina também é bastante complexo essa questão do hambre, que está cada dia mais pior com a pandemia e com todas as contradições que também tem gerado este momento bastante complicado. Então, estar vivas, lutando, participando de todas as formas de organização, de movimentos de mulheres, de organizações campesinas e todo, já é uma grande questão que estamos fazendo em este momento tão duro que vivimos acá em América Latina. Então, nesse aspecto, são um pouco aí dos desafios, das reflexões que temos. Nós outras do movimento lançamos em fevereiro este livro do campesino, do feminismo camponês e popular, e também temos o desafio que estamos agora sendo até final do mês de abril, por aí maio, com o livro da articulação de mulheres de la CLOC, que também aborda um pouco da história que temos, das lutas, da organicidade que temos acá, e também a questão do feminismo campesino e popular, que estamos terminando, então, de escrever, e todas essas lutas importantes que temos hecho. Eu creio que a questão de basta de violência, a soberania alimentar, as semilhas patrimônio do povo a serviço da humanidade, essas questões também de povos soberanos e povos solidários nesse aspecto, e por uma sociedade mais justa e mais igualitária, com as experiências, por exemplo, que temos acá de Cuba, Nicarágua, Venezuela, e seus processos bastante importantes, por exemplo, que estão acontecendo, e toda a nossa solidariedade das organizações com esses processos de resistência que temos em nosso continente. Porém, também temos toda uma ofensiva imperialista norte-americana, com vários golpes que tiveram, como Honduras, enfim, Brasil, Paraguai,
Bolívia, tudo. Então, como também construir esta resistência popular, campesina de los trabalhadores, de modo geral, com essa unidade para cambiar também essa questão como um todo. Sería eso por ahora. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, primero también por el esfuerzo que has hecho por hablar en español. Ya sé que, bueno, te resulta un poco difícil, pero yo creo que se ha entendido perfectamente, ¿no? Y gracias también y por todo el trabajo que estáis haciendo en la articulación de mujeres de la CLOC, en la construcción del feminismo campesino popular, y poner encima de la mesa todas las reivindicaciones, ¿no?, de las mujeres y visibilizar todo el trabajo que están haciendo las mujeres en América Latina, ¿no? Gracias. Si quieres, para completar un poco tu intervención, pasamos a Yolanda, ¿no?, y como articulación de mujeres de la Vía Campesina Internacional. Primero, saludarles, ¿verdad? Agradecer que nos hayan convocado, ¿verdad? Para este importante encuentro, para compartir con mujeres de organizaciones que tienen experiencias sustanciales a nivel de país, a nivel territorial. Como Articulación Internacional de Mujeres nos han invitado un poco para compartir, ¿verdad? Sobre lo que ya venimos hablando, sobre el feminismo campesino y popular, y por qué surge, ¿no?, a nivel de la Vía Campesina Internacional, y las perspectivas futuras son como las preguntas orientadoras que nos han enviado. De ahí que creo que las compañeras ya vienen haciendo una exposición muy interesante, de tal manera que voy a retomar algunos aspectos que no hayan sido abordados, ¿no? A nivel de la Vía Campesina, a nivel internacional, es claro que desde el nacimiento de esta articulación internacional, se viene haciendo un esfuerzo súper importante desde las mujeres para visibilizar su lucha, su trabajo a nivel de las organizaciones, pero principalmente a nivel público, ¿no?, para que se reconozca todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que desarrollamos. Es importante mencionar que la Vía Campesina ha venido hablando desde su fundación de la paridad de igualdad de género, pero también hablamos de feminismo, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con el objetivo principal de lograr la participación de las mujeres en diferentes espacios, ¿verdad?, de toma de decisión a nivel de la Vía Campesina, y también porque las mujeres continuamos, ¿verdad?, esa lucha cotidiana contra la opresión, contra la dominación y sobre todo contra la violencia y el capitalismo, ¿no?, que es ejercido, ¿verdad?, en sus diferentes expresiones a través del machismo, del patriarcado. Por lo tanto, tenemos, digamos, ya todo un proceso desarrollado que realmente pone a nivel público, ¿verdad?, nuestra resistencia frente al sistema capitalista, frente al sistema patriarcal, que realmente cae de manera dura, ¿verdad?, contra la vida de las mujeres. Realmente somos las mujeres, ¿verdad?, las que soportamos este peso, ¿no?, de estar en el trabajo de la producción campesina, en el trabajo de la producción de alimentos. Sin embargo, es un trabajo que es invisibilizado, de tal manera que por todas estas razones de lucha que venimos desarrollando las mujeres, a nivel internacional, cuando se pone, ¿no?, en la mesa la propuesta de feminismo campesino y popular para ser asumida a nivel internacional, porque es una propuesta que venía desarrollándose a nivel de América Latina, a nivel de la CLOC, pero que pasa también a ser una propuesta de la Articulación Internacional de Mujeres en la Vía Campesina, y de ahí también, ¿verdad?, que venimos asumiendo esta propuesta, obviamente con las distintas características, con las distintas realidades que hay en cada país y en cada región.
América Latina desde la CLOC viene haciendo ya todo un debate de muchos años sobre el feminismo campesino y popular, y este debate ha venido a fortalecer esta construcción. En otros países se está estudiando esta propuesta también, ¿verdad? Y obviamente hay países también, regiones donde están más en ese proceso de estudiar el feminismo campesino y popular para asumirlo como ya se viene asumiendo, digamos, a nivel internacional, de tal manera que el feminismo campesino y popular viene a ser una herramienta estratégica para luchar contra todas las opresiones que las mujeres venimos sufriendo en el mundo. Como perspectiva futura, apostamos a seguir construyendo este feminismo campesino y popular en la lógica de asumirla como compromiso político desde las organizaciones en los territorios, desde los países, desde las regiones y obviamente a nivel internacional, ¿verdad? Porque es la clave para fortalecer a las organizaciones, y un aspecto importante también para el fortalecimiento de las alianzas con otras entidades, ¿no? Con otras organizaciones de mujeres, y sobre todo, ¿verdad? Fortalecer estas alianzas con entidades con las que hacemos causa común, principalmente en la promoción de la soberanía alimentaria, que la soberanía alimentaria es como en la práctica el feminismo que las mujeres también venimos construyendo, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria ha sido prácticamente una propuesta que justo está cumpliendo 25 años. La Vía Campesina a nivel internacional está haciendo, digamos, todo un proceso de celebración, de conmemoración de estos 25 años también de la soberanía alimentaria. Sin embargo, también las mujeres queremos dejar claro que para que en la práctica haya soberanía alimentaria, hay que reconocer toda esa labor y todo ese aporte que las mujeres también venimos realizando en el medio rural. Por otra parte, también hemos planteado, ¿no?, que en la construcción de la soberanía alimentaria y de todo este esfuerzo, digamos, a nivel práctico, pues también se debe de incluir la perspectiva feminista en la soberanía alimentaria, ¿no? Y con ello, ¿verdad? Implica romper también con modelos agrícolas capitalistas, con modelos agrícolas patriarcal, ¿no? Y que son modelos que oprimen directamente la vida de las mujeres, de tal manera que hay, digamos, toda una correlación cuando hablamos de feminismo campesino y popular con todas las acciones que en la práctica venimos realizando las organizaciones de la Vía Campesina. La demanda que tenemos, ¿verdad? Para que en la soberanía alimentaria, en las acciones que hacemos para garantizar la soberanía alimentaria, pues venimos demandando que haya esa inclusión de la perspectiva de género. ¿Por qué razón? Porque esto también lo estamos ligando con la campaña contra la violencia que las mujeres venimos desarrollando, ¿no? Porque hay violencia y hay desigualdad cuando el sistema capitalista, cuando el sistema patriarcal nos oprime, nos limita, cuando se quiere acaparar los recursos naturales, hay violencia, ¿verdad?, contra los territorios, y principalmente hay violencia contra la vida de las mujeres, que vienen haciendo un aporte importante en el desarrollo de la vida en el medio rural. Quiero mencionarles también la Declaración de los Derechos Campesinos, porque en este esfuerzo también las mujeres hemos puesto también un aporte importante, de tal manera que pasamos muchos años, ¿verdad?, haciendo acciones de incidencia para que se aprobara la Declaración de los Derechos Campesinos. Recientemente fue aprobada y hoy estamos en la búsqueda de cómo ese instrumento sirve también para el desarrollo de la vida en el mundo rural, y sobre todo también que se reconozca, ¿verdad?, el aporte de las mujeres. La Declaración de los Derechos Campesinos tiene uno de los artículos importantes, el artículo 4, donde es un artículo específico donde están las propuestas de las mujeres, pero también
artículos donde hacen mención al tema de la tierra y los recursos naturales, ¿verdad? Para la producción. De tal manera que hay, digamos, todo un vínculo entre lo que hacemos con todos estos instrumentos y estas propuestas que venimos realizando, ¿no? Desde a nivel general, desde la vía campesina, pero también desde estas alianzas que venimos construyendo las mujeres y como movimiento campesino también con otras entidades como Marcha Mundial de Mujeres, como Amigos de la Tierra, que son instancias que se han sumado a trabajar también bajo la lógica de estas propuestas importantes. De tal manera, ¿verdad? Que, como lo decía una compañera de Brasil, ¿verdad? Estelvina Macioli, decía ella, para nosotras hablar de soberanía alimentaria, hablar de reforma agraria, es hablar necesariamente de eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres, es hablar de la construcción de nuevas relaciones humanas, de defensa de la naturaleza, de la biodiversidad, de las semillas, de la posibilidad de construir un mundo posible. La pandemia ha dejado claro, ¿no? Que de la importancia del trabajo que se hace en el mundo rural. Con la pandemia no se dejó de producir alimentos. Hay países que han entrado en crisis por razones de producción de alimentos. ¿Y qué países son? Son esos países donde las transnacionales han acaparado todos los recursos naturales, principalmente la tierra. Sin embargo, los países donde todavía hacemos lucha, ¿verdad?, para el rescate también de estos recursos naturales, pues estamos en la producción de alimentos en estos momentos difíciles, ¿verdad?, donde la pandemia nos ha vulnerado realmente y donde el sistema mismo, ¿verdad?, capitalista está creando armas para destruir principalmente a las poblaciones más pobres, ¿no? Y sobre todo para acaparar los recursos del mundo rural. Yo quería un poco compartir estas ideas porque las compañeras que me antecedieron ya han hecho un aporte importante sobre la temática, pero habían aspectos que todavía se quedaban ahí, quería ponerlas en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Yo creo que sí, que ya tu última intervención ha sido el punto final para unificar, porque, como has dicho, las anteriores compañeras yo creo que han aportado también muchos elementos, ¿no?, para que definen un poco todo el tema del feminismo campesino y popular. Si queréis, vamos pasando, porque tampoco vamos a tener mucho tiempo. Tenemos varias preguntas, ¿no?, de las personas que nos están escuchando. Primero, si queréis, nos ponemos todas con el vídeo para vernos, aunque tengamos el micro cerrado, nos ponemos con el vídeo. Primero, nos envían saludos, bueno, os envían saludos desde Canarias y las mujeres saharauis, que me imagino que nos estarán escuchando, os envían saludos. Y tenemos unas cuantas preguntas que ya nos han planteado desde Facebook Live. Paso con la primera pregunta. Una persona pregunta, ¿en qué se diferencia el feminismo campesino del sur y del norte? ¿Qué apuestas o retos hay para el feminismo campesino en las comunidades del sur? Si quiere alguien contestar a la pregunta, a esas dos preguntas, o alguna de ellas, no sé. El micro. La segunda pregunta, disculpa. ¿Qué apuestas o retos hay para el feminismo campesino en las comunidades del sur? Y la primera, ¿en qué se diferencia el feminismo campesino del sur y del norte? Bien, yo apostaría para aportar sobre la primera pregunta. Creo que diferencias. Para mí creo que tenemos que tener en cuenta que la clave importante para hablar de feminismo es reconocer, ¿no?, que hay toda una lucha de las mujeres histórica que ha marcado la pauta para que hoy
en estos momentos las mujeres estemos logrando o estemos más bien, tengamos derechos, ¿no? Que fueron sobre la base de la lucha de otras mujeres que nos antecedieron. Entonces creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? De que hablar de feminismo es reconocer, digamos, toda esa historia de lucha que hay. Ahora, sobre las diferencias, creo que el sur viene trabajando ya históricamente sobre la base de reivindicar también a algunas pensadoras, como Clara Zetkin, como Rosa Luxemburgo, entre otras pensadoras. Sin embargo, también hemos venido hablando de cómo rescatar a esas pensadoras nuestras, ¿no? De nuestra América. Y creo que de ahí parte también no una diferencia, sino quizás una forma de poder ver, digamos, o de poder hablar de feminismo desde los territorios, ¿no? Porque sabemos que a nivel de los territorios hay mucho conocimiento construido por nuestras ancestras que aportaron mucho a nivel de la medicina natural, de la medicina tradicional, aportaron mucho a la lucha, ¿verdad? Porque hoy contemos con condiciones diferentes, ¿no? Las mujeres que estamos en estos procesos. Entonces creo que para mí hablar de diferencias quizás tiene que ver con aspectos, quizás digo yo, con visiones, ¿no? Sobre todo porque quizás en el norte a lo mejor tienen una visión distinta, obviamente tiene que ver con la condición, obviamente que es totalmente diferente a la nuestra en materia de, podemos decir, económica, de identidades, porque es decir, hay que tener en cuenta que en toda esta lucha y cuando hablamos de feminismo y de lucha de las mujeres, no todas las mujeres tenemos los mismos privilegios, ¿no? Hay mujeres que por ser blancas tienen otras condiciones de vida, ¿verdad? Hay mujeres que por ser negras tenemos otras condiciones de vida, por ser campesinas, por ser productoras. Entonces creo que pueden ser estos aspectos que marcan la diferencia, pero en su concepción, ¿no? Desde concebir el feminismo como una estrategia de lucha, creo que no hay diferencia. Las diferencias están marcadas sobre todo por los espacios donde quizás estamos ubicadas las mujeres, ¿no? Quería responder a esa pregunta. Vale, gracias. Mireia, creo que habías levantado mientras estaba también Yolanda. Mireia. Sí, bueno, yo quería un poco, al final la compañera Yolanda ha terminado un poco con la misma idea que yo tengo, ¿no? Que no es tanto, no creo que haya una diferencia tanto ideológica como de la situación vivencial de cada una de nosotras, ¿no? Es cierto pues que tanto la situación económica como en el espacio en el que vivimos, como la situación cultural del entorno, pues es diferente, ¿no? Entonces, eso permite unas diferencias más de agenda, ¿no? Serían unas diferencias más de agenda, de que estamos abordando en cada momento. Pero creo que ideológicamente la raíz es la misma, ¿no? Políticamente la raíz es la misma y el objetivo es el mismo. Simplemente la diferencia es de agenda y del espacio en el que nos situamos y de los privilegios que tenemos unas u otras. Gracias, Mireia. No sé si Adriana también quería contestar. Creo que... Yo creo que concordo con Mireia, que es de donde estamos, mas me recordé que Guadalupe, por ejemplo, hablaba, y es un problema bastante complejo en América Latina, esa cuestión del acceso de la tierra, de los bienes naturales, de todo eso. Entonces, las dificultades que tenemos por ahí, de la semilla, de tener las semillas nuestras criollas para sembrar y no depender de las transnacionales, y ahí con eso construir la soberanía alimentar. Y yo creo que tenemos trabajado muchísimo de la unidad que tenemos
en esa cuestión de la lucha, como decía Yolanda, de reconocer que vieron muchas mujeres, muchas que lutaron antes de nosotras, que nós estamos haciendo un paso importante y que nuestras hijas, nietas terão que hacer otros pasos importantes, porque también ahora en la historia parece que volvemos atrás de muchas cosas que conquistamos, entre comillas, pero que tenemos el conservadorismo, essa questão do fascismo se fortalecendo também. Então, como que reacionamos e com a memória da história construímos a luta de hoje e a construção da unidade das mulheres do campo, da cidade, e nesse aspecto que foi falado também, dessa construção de alianças e unidades, também entre sul e norte, que é importante do conjunto das trabalhadoras do mundo, em todo esse aspecto que antigamente era a luta por voto, hoje são por condições dignas de trabalho e por igualdade, por ter uma vida sem violência, basta de violência às mulheres, a discriminação de todas as formas aí do machismo, do patriarcado, do racismo. Então, seria um pouco isso, creio eu. Gracias. 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 Tenemos otra pregunta. ¿Creéis que también existe ese urbanocentrismo que menciona Mireia en los movimientos feministas? No sé si Mireia igual sí, querrás contestar. Absolutamente. Absolutamente. Es más, aquí fue muy sonado hace unos años el manifiesto por el 8 de marzo en Barcelona, que tocaba una cuestión que decía, bueno, venía a decir algo así como que el feminismo o era vegano o no era, y por tanto sacaba directamente excluía directamente de la lucha feminista a todas las mujeres ganaderas, ¿no? Que fijan población en el territorio, que cuidan animales, ¿no? Ese fue un caso así como muy sonado, ¿no? Y que hubo una respuesta desde los grupos de mujeres ganaderas, y por lo tanto, absolutamente, al final también hay un privilegio sobre la ciudad, de la ciudad sobre lo rural, ¿no? Y sí, no hay duda de que también el feminismo, al menos en Europa, es urbanocentrista. Bueno, yo un poco también por aportar. A ver, yo creo que también es como hablar del feminismo, ¿no? O sea, que al final también el feminismo también es situado, ¿no? Yo creo que en cada zona pues hay un grupo, un movimiento detrás, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí el debate que comentaba yo antes, ¿no? Que cómo nosotras también nos hemos intentado acercar a ese movimiento feminista más urbano para reivindicar cuáles son nuestras necesidades como mujeres agricultoras, como mujeres procedentes del mundo rural, y que sean incorporadas en la agenda. Entonces también hacemos muchas acciones para hacer incidencia y para que la agenda del movimiento feminista sea cada vez más diversa, ¿no? Incorporar todas esas otras luchas. Y yo creo que hay que trabajar. Sí que es verdad que sí que considero que el feminismo urbano, pues al final es verdad que está muy atravesada por esa mirada burguesa, esa mirada blanca, pero yo creo que también estamos en un momento que ha sido muy cuestionado y que está cada vez más abierto, ¿no? A integrar esas otras vivencias feministas. Entonces, es un momento interesante. Antes de la siguiente pregunta, mandan más saludos desde Estocolmo, gracias por el aprendizaje. Saludos de Sidrolandia, Mato Grosso do Sul, Brasil. Me imagino que conocerán a la compañera Adriana algunas.
Y si queréis, vamos a la siguiente. Bueno, una persona pregunta dónde pueden conseguir el libro de Feminismo Campesino Popular que ha presentado Adriana. No sé si solamente está en Brasil o... Este sí, solamente en Brasil por ahora. Entonces, ahí tendrá que entrar en contacto, tal vez con ustedes ahí que están coordinando y después ahí hablamos. Perfecto, Y ahí Adrián. Listo. Sí. Otra pregunta. ¿Nos podrían ampliar un poquito sobre las acciones territoriales de lucha campesina en la defensa del territorio y como mujeres campesinas? ¿Puede repetir la pregunta? Sí. ¿Nos podrían ampliar un poquito sobre las acciones territoriales de lucha campesina en la defensa del territorio, me imagino que será, y como mujeres campesinas? Esta está enviada en preguntas y respuestas. No sé, ¿puedo empezar? Si nadie se candidata. Adelante, Adrián. No, yo creo que ahí Guadalupe trouxe bastante importante essa questão da defesa da água e toda essa questão da terra também, né? Como que para aceder a estes bens naturais, como falei já antes, são importantes lutas, às vezes contra as represas, que dizemos acá, que vão ser uma grande hidrelétrica e as pessoas têm que cambiar de lugar e tudo. Então, há toda uma resistência forte aí para não perder seu território, para poder produzir seus alimentos, nossos alimentos, não? Aí agroecológicos, ou alimentos saudáveis que dissemos. Então, há várias ações aí da agroecologia, da preservação e recuperação das semilhas crioulas que temos hechos aí forte. Por exemplo, acá em Brasil temos uma campanha de semilhas de resistência, que estamos recuperando várias semilhas de cada região, cada província, aí para recuperar também a semilha em si para produzir os alimentos, como se hacía há anos para produzir e preparar os alimentos, assim, e também essa questão de denunciar todo o que se hace com a natureza. Por exemplo, se olharmos toda essa questão da Amazônia e toda a sua destruição que está se fazendo desde o 2019, tudo isso, então, toda a luta de denúncia também do que fazem as transnacionais, se podemos lembrar da celulose, que foi feita uma ação bastante importante em 2006 de denunciar que eles ficavam com a terra para produzir eucaliptos, exportavam 97% da celulose para a Europa, China e outras partes do mundo, e nós outros nos ficávamos com a destruição do ambiente, com a hambre e a basura. Então, há muitas lutas em todos os territórios que hemos desenvolvido em várias partes do mundo. Enfim, tem a ver também com a questão indígena e povos originários, de sua terra, seu território, seus saberes, a questão afrodescendentes também. Acá em Brasil há uma organização forte que se chama CONAC, toda a questão dos quilombos, das comunidades afrodescendentes que lutam por sua terra, por seu território, seus costumes, e também a questão campesina, de poder produzir alimentos saudáveis, com as semilhas, não depender das grandes transnacionais e ter terra para isso, que não seja toda entregue às transnacionais e ao agronegócio.
Então, todas essas questões juntando com os direitos das mulheres aí, por igualdade, dignidade e poder produzir alimentos saudáveis. Gracias. Gracias, Adriana. Nadia. Sí, yo creo que en la defensa del territorio, yo creo que el movimiento campesino, bueno, aquellas personas que trabajan en modelos de producción agroecológicos y con la soberanía alimentaria como bandera, yo creo que ya están haciendo de por sí en su trabajo del día una defensa del territorio, porque estamos hablando de gente que utiliza, bueno, que está recuperando tierras productivas, gente que utiliza muchas semillas autóctonas tradicionales, personas que además están trabajando con razas en ganadería también autóctona. O sea, quiero decir, los modelos productivos son diferentes a los agroindustriales y eso ya es una defensa del territorio. Eso por un lado. Y luego yo creo que aquí en el País Vasco una de las principales megaestructuras que hemos tenido es el tren de alta velocidad y el movimiento campesino, en el que también han participado mujeres, pues ha sido uno de los primeros que también ha enunciado esa situación y además algunos compañeros baserritarras, productores, pues han visto cómo se expropiaban parte de sus hectáreas para hacer el trayecto del tren de alta velocidad, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo que estaban comentando las compañeras, pero bueno, pues también hay acciones concretas de defensa del territorio en nuestra zona. Por supuesto, claro que aporta, Nadia. Creo que también Yasmín, creo que estaba ya levantado la mano y luego tú, Mireia. No. Yasmín. Yasmín. Sí, yo creo que... ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. De la lucha, de la defensa de la tierra y el territorio, es clave que, por lo menos para América Latina, toda la lucha permanente por el acceso a la tierra, la recuperación de la tierra, para hacer posible la reforma agraria, pero además para hacer posible la soberanía alimentaria, la lucha por el agua, la lucha por la conservación de las semillas criollas y nativas, y la protección precisamente, obviamente, todo lo que significa estar al frente de la lucha de la privatización de los ríos, de la minería, de los agrotóxicos y además de los transgénicos, pero además de los monocultivos. Entonces, ante toda esa situación, es justamente mantener la bandera de lucha permanente en los territorios, porque eso significa defender la vida, defender la salud, defender la comida, y además es todo un proceso de lucha, el hecho de la seguridad misma que deberíamos de tener las mujeres y los seres humanos, y precisamente en Honduras, después de toda esa inestabilidad de no tener estos derechos garantizados, es que una migración más de nuestros para Europa, para España u otros países, entonces más para Estados Unidos, que es bastante fuerte la migración en Honduras. Entonces yo creo que la lucha misma de que las mujeres podamos accesar a los recursos financieros del Estado, que de financiamiento con sensibilidad a género, el hecho de que las mujeres también seguimos haciendo toda una lucha permanente por el reconocimiento que jugamos, o el papel que jugamos en la agricultura y la soberanía alimentaria, y además de mantener viva la campaña de la no violencia, de mantener viva todos los saberes ancestrales, y de dar un aporte importante a la defensa de la vida. Gracias, Yasmín. Mireia.
Sí, por mencionar algunas luchas que se dan en el territorio valenciano, más concretamente sobre la defensa del territorio, pues nosotros tenemos un macropuerto que lucha con otras zonas del Estado español por ser el puerto más grande y que más mercancías promueve. Y para todas las infraestructuras que este puerto necesita, lo que se ha ido ha sido desmantelando el tejido productivo de alrededor de la ciudad. No sé si algunos conocéis Valencia, pero tiene la huerta periférica más grande de toda Europa y una de las más grandes del mundo, ¿no? Y el puerto y el crecimiento de la ciudad han sido un mecanismo de devoración de todo este territorio. Así que una de las luchas más fuertes que hay y que por desgracia parece que estamos perdiendo es la de frenar ese expansionismo de la ciudad y toda esta destrucción del tejido productivo y desplazamiento de familias campesinas y destrucción de pueblos enteros a través de este crecimiento de la ciudad y del puerto, ¿no? Gracias, Mireia. Yolanda creo que también había levantado no sé, ¿sí, Yolanda? Sí, no, solamente reafirmar el hecho de que la campaña contra la violencia que lleva a cabo la Vía Campesina a nivel internacional es una de las acciones, creo, importantes como movimiento campesino, porque la campaña contra la violencia, si bien el objetivo principal, digamos, es luchar contra, digamos, bueno, la violencia en todos los sentidos, hay que destacar, ¿verdad?, la participación de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio y cómo hoy en día miles de mujeres están criminalizadas por defender, por luchar, digamos, por los recursos que le pertenecen, y creo que la campaña contra la violencia rescata toda esta parte también. Hay casos, digamos, que están ahí latentes y creo que Yasmín lo mencionó antes, es decir, toda esa violencia institucionalizada que se vive en Honduras y que está provocando también la salida de miles de hondureñas y hondureños hacia el norte. Entonces, hemos planteado siempre, ¿verdad?, que el sistema te pone, digamos, te crea, digamos, los problemas que son los causantes de que mucha gente se esté yendo buscando este paraíso del norte que se convierte realmente en una tortura, ¿no?, para el caso de Centroamérica. Y obviamente podemos mencionar también las otras luchas también que hay en otras regiones, por ejemplo en África, igual en países como el Caribe, ¿no?, que están dando la batalla también, ¿verdad?, sobre todo por conservar los recursos frente al sistema capitalista que quiere acapararlo todo. Entonces quería mencionar el tema de la campaña contra la violencia porque también es una apuesta desde las mujeres en la vía campesina para seguir fortaleciendo el trabajo que venimos desarrollando. Gracias, Yolanda, por tu aportación. Tenemos una última pregunta, bueno, una última porque ya estamos al límite del tiempo. Y antes de hacer la pregunta, quería deciros, bueno, saludos desde Gotemburgo, Valencia, Uruguay, del Movimiento por la Tierra y la Chacra de Raúl Sendic. Un abrazo para Nadia desde Valencia. Saludos desde Castilla y León a la compañera de Mireia de Ceres y Coag. Y tenemos aquí un montón de saludos para todas, todavía siguen ahí escuchándonos. Y os digo ya la última pregunta y hacemos el cierre ya después de esta intervención y de las aportaciones que queráis hacer el resto. Esta pregunta está dirigida a Nadia.
Nadia, ¿puede hablar más de lo que defiende el agroecofeminismo y las posibilidades de proximidad con el feminismo campesino y popular de las campesinas de la CLOC y la Vía Campesina Internacional? Vale, se me escucha, ¿verdad? Sí. Me parece que estaba teniendo problemas con el audio. Bueno, lo primero, eso, comentar que, a ver, nuestra propuesta de agroecofeminismo no es una propuesta cerrada, es un proceso y es una propuesta en construcción, entonces nuestro debate no está cerrado. Ya he apuntado algunas de las cosas que estamos trabajando desde el agroecofeminismo y una cuestión es el tema de los liderazgos, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por agroecofeminismo? También decía como la importancia de la producción de alimentos. Si el movimiento feminista está reivindicando que hay que poner en el centro aquellas actividades para la sostenibilidad de la vida, nosotras lo que reivindicamos es que el alimento debe estar en el centro, ¿no? O sea, uno de los ejes de la sostenibilidad de la vida sería el alimento. ¿Quiénes producen los alimentos? Las mujeres y hombres campesinos. Entonces, ponen en el centro también del debate a estas personas que producen alimentos sanos, de calidad y de manera sostenible, ¿no? Entonces, sería otra de las, cuestiones. También el tema del cuidado, que también lo he mencionado, ¿no? El tema del cuidado de que todas cuidamos y también necesitamos ser cuidadas. Y el tema de la corresponsabilidad en los distintos trabajos, tanto en aquellos productivos como aquellos reproductivos. Entonces también hablamos de lo importante de trabajar en la parte de producción, pero también en la parte de reproducción, ¿no? Y que esos aspectos sean valorados y que el movimiento agroecológico, como decía, también valore la importancia de poner los cuidados en el centro. También resaltamos mucho bueno, pues que la relación que mantenemos con la naturaleza, ¿no? No entenderlas como unos recursos, sino entenderlos como unos bienes comunes que estamos disfrutando y que como sociedad, como mujeres, como campesinado, tenemos una responsabilidad de cuidarlos y de que las generaciones venideras puedan disfrutar de estas, ¿no? También hablaba del derecho de la alimentación. Creemos que la alimentación es un derecho y que debería ser universal, y la lucha por el acceso a que todas las personas puedan disfrutar de alimentos sanos, etcétera. Luego también hablaba de, pues eso, de estas acciones o sea, este trabajo que hacemos, que pivotamos, ¿no? en torno al movimiento agroecológico, al movimiento campesino y al movimiento feminista. Entonces, yo creo que es eso, trabajar qué aportaciones tiene el feminismo y cómo podemos incorporar la mirada feminista a todos los espacios mixtos y algunas estructuras que ya citaba Mireia antes, ¿no? Pues en nuestras organizaciones agrarias, en los sindicatos, en espacios a nivel internacional. O sea, qué aspectos tenemos que trabajar para que estos espacios sean equitativos, en los que se trabajen las necesidades también de las mujeres, y no solamente es una cuestión de que haya temas de cupo, sino también de cómo incorporar las necesidades específicas de las mujeres, ¿no? Y luego, por otro lado, también señalaba pues eso, cómo estamos trabajando con el movimiento feminista más a nivel territorial, pues eso, para que se incorpore también esta lucha de la soberanía alimentaria en la agenda feminista, entendiendo eso, pues la alimentación como un derecho y como un lugar central en la sostenibilidad por la vida. Gracias, Nadia. Si os doy unos segundos, 30 segundos a cada una para que hagáis las últimas aportaciones. Guadalupe. Sí. Quiero decir primero que agradecemos a todos los que estuvieron, ¿verdad?, escuchándonos, y que sepan que para nosotros como mujeres rurales es doble lucha la que llevamos desde ser mujeres rurales e indígenas. Es una lucha fuerte que se tiene, ¿verdad?, para hacer visualizar nuestro aporte, para que se valore todo lo que nosotros somos como mujeres, y que estamos aquí en el país luchando por una política de mujeres rurales
campesinas e indígenas para que, además de ser que es aprobada, tenga presupuesto para tener garantizada nuestra lucha en la soberanía alimentaria. Que sepan todas las que escuchan que para nosotros en El Salvador es una lucha muy difícil desde nuestros territorios ganar nuestro espacio porque no nos lo regalan. Tenemos que luchar por ese espacio y pelearlo, ¿verdad? Muy fuerte a nivel de todo el, digamos, nuestro ser, desde la organización, desde el país, desde las autoridades, hacernos valer y el posicionamiento como mujeres que luchamos no por una, sino por todas. Como decimos, tocan a una, tocan a todas, ¿verdad? Comemos una, comemos todas. Así es que yo estoy muy contenta de participar y muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Mireia, una última palabra, un último aporte. Ya. Adriana. Muchas gracias por la oportunidad de estarmos participando ahí como articulación de la CLOC Vía Campesina Latinoamericana. Creo que muchas compañeras podían estar aquí y hacer tal vez este debate, mas yo creo que es importante y seguimos luchando, como dice Guadalupe, seguiremos en lucha, haciendo lucha, organización y formación, ahí para tener la dignidad de todos y todas más pronto posible. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Adriana. Yasmín, una última palabra. Yolanda. Agradecerle, ¿verdad? Efectivamente, Hola. creo que participar de este encuentro no virtual le brinda también la oportunidad a quienes nos escucharon de conocer la lucha de las mujeres, de las organizaciones campesinas, pero también invitarles, ¿no?, a que todas y todos podamos crear conciencia de la importancia de producir alimentos. Lo hemos repetido, la pandemia ha dejado vulnerable al mundo. Sin embargo, en el medio rural se sigue produciendo la tierra, por lo cual, al conmemorar estos 25 años de la soberanía alimentaria para la vida campesina, pues todo un esfuerzo, ¿no?, de seguir produciendo alimentos, de seguir garantizando esa soberanía alimentaria que los pueblos necesitamos, y donde obviamente la ciudad tiene que tener conciencia de cuando tiene un plato de comida en la mesa, hay un esfuerzo, hay un trabajo inmenso de las comunidades del medio rural, pero principalmente de las mujeres. Salud. Gracias, Yolanda. Yasmín. ¿Me Uy, no se Creo escucha, que hay Yasmín. problemas, sí. Hola. Hola. Sí, adelante. Sí, yo tengo problemas de conexión. ¿Ahora sí? Sí, ahora mejor. Sí, bueno, sí. yo tengo un poco de problemas de conexión. Pero bueno, yo creo que la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos es permanente. Y bueno, en estos espacios que son estratégicos, pero también que tenemos la oportunidad de colocar la problemática del movimiento campesino como tal y de esta gran apuesta política de la construcción del feminismo campesino y popular, justamente es eso, cómo recogemos las historias de esas mujeres que dieron mucho aporte para construir la vida y cómo también logramos sistematizar todo ese accionar de las organizaciones, de esta gran familia de la CLOC, la Vía Campesina, y además cómo colocamos nosotras en la palestra pública el aporte de las mujeres en la economía y en la soberanía alimentaria. Desde Honduras, mandarles un abrazo enorme hasta todos los rincones de nuestra tierra que se han colocado al día de hoy en este foro que ha sido importante y que todos y todas aprendemos cada día.
de las experiencias que compartimos, ¿verdad? Así que muchas gracias, un abrazo enorme y nuestra solidaridad, nuestra sororidad desde donde estemos nosotras y nosotros. Porque cuando los campesinos y las campesinas alzamos la voz, el mundo también cambia. Gracias, Yasmín. Gracias y para terminar quiero agradeceros a todas, Yolanda, Nadia, Adriana, Guadalupe, Mireia, Yasmín. Gracias por vuestro tiempo, porque creo que hemos estado más tiempo del que habíamos previsto. Gracias por participar, por vuestras luchas, por vuestros trabajos. Terminamos este foro, pero no terminamos el acompañamiento. Esto es solamente el inicio de algo. Vamos a seguir acompañando a cada una de las luchas, de las propuestas y de las iniciativas que estáis llevando en cada uno de los territorios. Agradecer también a todas las personas que siguen ahí conectadas todavía escuchándonos y que han estado ahí escuchando todas las intervenciones. Gracias a todas aquellas personas. Y nada, pues hasta la próxima. Bueno, globalicemos la lucha. Chao. Globalicemos La Eh. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Nos vemos más tarde. Ay.